Muy bien, buenas tardes. El saludo formal, la bienvenida a este espacio que durante los próximos 30 minutos tendrá la perspectiva de analizar algunas cuestiones políticas y de entrevistar a los candidatos de cara a las primarias del 28 de abril. Antes de ir a eso, porque va a ser inmediatamente después de la primera pausa, algunas referencias que bien vale la pena poner sobre la mesa porque contextualizan una situación que va a estar caracterizada por fenómenos provinciales y locales en cada una de las categorías, pero atravesada por una realidad que es inocultable y que es francamente, diría yo, penosa. A esta altura y después de haber hecho ese corte entre diciembre y retomar ahora prácticamente a final de febrero, escuchábamos expectativas, discursos, profecías, e inclusive con los datos ya del mes de enero se hablaba de una desaceleración de la inflación. Se está por conocer el dato de la inflación de febrero y faltan 2 días para que termine el mes y va a ser del 3,5 para arriba. Con lo cual aquel pronóstico de la inflación cediendo no solo es una imprecisión y una, diría yo, hasta el punto irresponsabilidad, sino que es una muestra bien clara de lo que viene de aquí en adelante. Porque hay que discutir paritarias, porque hay que negociar acuerdos salariales, porque está en peligro, por ejemplo, el inicio del ciclo lectivo y porque lamentablemente la tendencia, el vector, sigue siendo decreciente. Van a ver en pantalla ustedes estas placas que son del sitio oficial del INDEC, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística y Censo. Las ventas en centros de compra disminuyeron el 13,13% interanual en diciembre de 2018 y acumularon una caída del 2,4% en el año. ¿Qué quiere decir? Que se vendieron, por decir pan dulces, en diciembre, 13 pan dulces menos este año que el año pasado. Así de claro. ¿Por qué esta caída en los centros de compra? Hablan de alimentos, de leche, de pan, de verduras, de carne. Bueno, la carne ya en algún momento vamos a hablar con la gente del sector, ¿no? Para hacer un programa. Ahí está, se ve muy fácil, los colores violeta. Ahí los tiene para abajo, ¿no? Es del INDEC oficialmente. Supermercados, las ventas retrocedieron el 8,7% interanual en diciembre del 2018 y sumaron una baja del 3% en 2018. Esa es la segunda de las placas del Instituto Nacional de Estadística y Censo. ¿Qué pasa con los mayoristas? Bueno, el 12%, el 12,4% cayó la venta interanual en los lugares de venta mayorista, que dicho sea de paso, no ha sido más abrupta que el 12,4%, porque desde hace algún tiempo hay grupos en los barrios, en las familias, en los consorcios que se ponen de acuerdo y van y compran en cantidad. Van a alguno de esos mayoristas y compran, por decir, Rolisec, o papel higiénico, o arroz, o botellas de aceite para todos, ¿no? Contando la posibilidad de tener un precio mejor que el que pueden obtener. Y el último, para aquellos que también están interesados en la línea blanca, en la que Santa Fe lamentablemente fue pionera en su devastación, porque había gran cantidad de fábricas que han cerrado y que tienen más del 50% de la capacidad de producción ociosa, es la caída de artículos para el hogar. La facturación bajó el 5,1% en el cuarto trimestre de 2018. Con estos números, con esta perspectiva, con las negociaciones salariales que estamos esperando se lleven adelante, con la preocupación porque se inicie el ciclo lectivo como corresponde en la provincia de Santa Fe. Solo 5 provincias a esta altura tienen cerrado un acuerdo con los docentes, la inmensa mayoría no. Estamos ingresando a un proceso electoral en el que evidentemente no es la mayor preocupación de los santafesinos ni los rosarinos, podríamos decir los argentinos, pero es el elemento, es el instrumento para tratar de modificar, de corregir, o al que cree que hay que seguir como vamos, para ratificar esa conducta. Por eso creo que es importante que tengamos de aquí en adelante no solo la expresión de todas las voces de la política en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, sino la posibilidad de parar, de reflexionar, de contextualizar y de ver las cosas como son. La pausa y cuando volvamos, el candidato a gobernador por el Frente Progresista, el doctor Antonio Bonfatti. Ya venimos. Bueno, bienvenido. Tome agua, acomode la voz. Buenas tardes, ¿cómo le va? Todo en condiciones. Una nueva campaña, otra vez para ser gobernador de Santa Fe. Es diferente porque dicen, bueno, la primera vez no es la mejor, dicen, pero es única, es extraordinaria, es inolvidable. Digo, después de haber sido gobernador, presidir la Cámara este lapso,
¿Es distinta a una segunda campaña, a una campaña para ser gobernador otra vez, a la primera? Primero que han cambiado los tiempos, la realidad del país, que usted recién la expresaba con tanta claridad, y veníamos antes de un proceso que había que darle una continuidad en plasmar esos proyectos que estaban definidos en el plan estratégico de la provincia. Hoy creo que se habla de nuevos desafíos, hay una etapa, no digo nunca se cumple totalmente, pero ya bastante cumplida, y creo que hay que proyectarse a una nueva Santa Fe. ¿Cuál es la incidencia de la situación nacional en una elección en la provincia de Santa Fe, donde se da un caso prácticamente inédito? Bueno, hay otros partidos provinciales, ¿no? Podemos hablar de Neuquén, podemos hablar de San Juan, pero digo, en Santa Fe hace 12 años que gobierna el Frente Progresista. Y hoy por hoy, incluso estratégicamente, desde un sector del peronismo y desde Cambiemos, se habla otra vez de la grieta, ¿no? Que el modelo que se opone al de Macri es Cristina. Y ayer aquí mismo Corral decía, acá hay que ver si es el kirchnerismo o Cambiemos. Y yo le dije, acá hay una realidad en la que hay una fuerza que gobierna hace 12 años, ¿no? ¿En qué medida incide esa polarización que se insinúa a nivel nacional? No, mire, gobernamos Rosario hace 30 y ganamos en plena época del menemismo. Y durante muchos años con gobiernos provinciales de distintos signos políticos. La gente cuando elige su intendente, su gobernador, no está pensando en la nación. Mira realidades locales o provinciales y de esa forma elige. Esto es clarito, es así. Ahora, el hecho de que la situación económica sea como es, independientemente de las políticas contracíclicas que se pueden ensayar en las provincias, de los esfuerzos de austeridad, de los recursos, de la imaginación, hay una connotación, hay un factor determinante, ¿no? Es decir, el cierre de fábricas, la pérdida de poder adquisitivo. Lo contábamos recién de la línea blanca, que en Santa Fe se adelantó un año esta crisis, rebota indisimulablemente, diría yo. No tengo duda que el humor de la sociedad va al vaivén también de las políticas nacionales. Y aquello que parecía que tenían el mejor equipo de los últimos 50 años para ir a un país maravilloso, con pobreza cero, sin inflación, se derrumbó. Y cuando la gente buscaba otra alternativa, se ha dado cuenta que hay que preservar lo que tenemos, y en nuestro planteo nosotros tenemos propuestas para seguir innovando en esta provincia. Hay, Bonfatti, una situación que se dio hace 2 años, donde la primer minoría fue el oficialismo, ¿no? Y ya habían pasado 2 años, y había pasado los fondos buitres, y había desatado otra vez la inflación, y había pérdida de empleo. Ahora se han profundizado. Sí, pero no había llegado al bolsillo de la gente todavía. Ajá. Hoy sí. Digo, pero en Santa Fe la gente valora todos los derechos que hemos adquirido durante estos años, en salud, en educación, en agua potable, en acueductos, en edificios culturales, de justicia, etc. El nuevo desafío ahora es el trabajo, el empleo, la producción. Nosotros vamos a aprovechar una herramienta ya creada, que es la Corporación Financiera, para subsidiar tasas, para créditos, para microemprendedores, la actividad primaria, secundaria, terciaria, la ligación con el mundo científico, apoyar y mucho el turismo, la producción orgánica de alimentos, el hábitat. Nosotros tenemos que generar empleo pensando en un mundo y en una Argentina que no está al margen del mundo, en donde las tecnologías van desplazando mano de obra, y tenemos que seguir creando mayor y diversa producción, cambiar la matriz productiva en la provincia de Santa Fe. Uno de los temas que seguramente va a estar en la campaña, por estrategia, por necesidad de la gente, por la angustia que se vive en distintos lugares, es el tema de la seguridad. Y en ese sentido, los niveles de responsabilidad son diferentes, habiendo sido gobernador, habiendo sido incluso ministro, jefe de gabinete en el gobierno de Hermes Wiener. Bueno, ahora en la Cámara de Diputados, por supuesto, no siendo el Ejecutivo, la responsabilidad es diferente, pero indudablemente ese es uno de los puntos, no sé si decir más cuestionables o más complejos de la gestión del socialismo. Tengo para mí que hubo una caída, efectivamente, en el combate contra el delito a partir de la vinculación que había de quienes debían combatirlo, con los que efectivamente llevaban adelante la economía del delito, que en algún modo afecta políticamente la imagen del gobierno. Una situación que nunca la negamos, que la enfrentamos, le pusimos el cuero. Las organizaciones más connotadas delictivas hoy están presas por delitos comunes y no por asociación con el narcotráfico, que todavía estamos esperando los juicios. Pusimos en valor todo lo que fuera la tecnología, la capacitación de la policía, indudablemente no alcanza. El Plan ABRE, que fue la instrumentación de políticas sociales, más el Nueva Oportunidad, donde hay 12.500 jóvenes hoy en capacitaciones laborales, en esos barrios ha caído la violencia, allí donde hay que atacar, en generar
posibilidades y esperanza para los jóvenes, porque yo he tenido oportunidades de visitar muchísimos espacios donde están estos jóvenes haciendo su capacitación y preguntarle, ¿qué hacías antes de venir acá a capacitarte en distintos oficios? Y la respuesta es mejor ni les cuento. Entonces yo creo que el nudo de la pobreza es lo que más como factor tenemos que atacar, obviamente, la modificación que hicimos en la justicia, la prevención y la represión por parte de la policía cuando corresponda, pero fundamentalmente la desigualdad y la pobreza son el caldo de cultivo, el terreno fértil para la delincuencia. Bonfatti, ¿hay diferencias muy agudas con Lifshitz? Digo porque hace poco, cuando el cierre de listas, el propio Lifshitz habló de un nuevo frente o una impronta distinta al Frente Progresista, justo como se está yendo, ¿no? Y si uno ve la lista, hay 6 ministros, la esposa, que es diputada, Clara, que es militante hace 40 años, esto está claro, el hijo de otra ministra, que es Alicia Siciliani, y uno busca algunos nombres de figuras del partido connotadas y no están. No, pero no hay diferencia en ese sentido, digo, son estrategias, hay un reposicionamiento dentro del partido de la juventud que es necesario generar espacios, se ha contemplado mujer y la única lista que tiene paridad de género absoluta, o sea, mitad y mitad, el tema de los territorios, es decir, se ha contemplado una lista amplia, siempre alguien queda afuera, en 28 usted no puede poner todos los nombres que uno quisiera, pero también pensando a futuro, que gobernar no es simple, gestionar no es simple, una provincia tan extensa con tantas complejidades y que también hay que reservar nombre para ese trabajo. Bien, o sea que hay algunos que deberían estar o podrían haber estado en la lista de diputados que eventualmente pueden ser ministros. Obviamente. Bien. Obviamente. Eso en algún punto se contradice con la primer candidata a concejal. Se da la casualidad, no, porque fue compañera mía de la facultad, la conozco hace casi 40 años, Susana Rueda, que aparece allí de un día para otro, y presumo yo que por una necesidad política más que por una convicción. Digo, después de 30 años gobernar Rosario, como decía en la primera respuesta, ¿cuál es el saldo para que tenga que haber como cabeza de lista para concejales de Rosario una persona que viene de los medios de comunicación, que no tiene una militancia orgánica en el partido? Porque me imagino yo que habrá pasado en el partido, ¿no? Las chicas, las mujeres, las militantes, ¿qué habrán pensado? Y seguro, viene Susana Rueda. Aceptado, porque nosotros dijimos con de cristiana ampliar. resignación. Pero es que nosotros dijimos de ampliar. Y hay organizaciones sindicales que nos han dado su apoyo y siguen teniendo una camiseta con todas las letras, lo digo, peronistas, y que dicen nosotros queremos seguridad en cuanto a que ustedes han mantenido el 82% móvil en la caja de jubilación, que han respetado la cláusula gatillo para los trabajadores públicos, los trabajadores no han perdido poder adquisitivo en el Estado, han defendido a la empresa provincial de la energía. Tenemos organizaciones sociales, tenemos cooperativas donde hay una camiseta de otro color político, pero es necesario también renovar las ideas, generar nuevas propuestas, porque 30 años no es poco. Entonces nos parece bien figuras extrapartidarias, pero que le den un nuevo condimento a la política. Yo no voy a comentar la torpeza y preguntar quién prefiere, Perotti o Bielsa como adversario. No. Porque la verdad que es, por más que prefiera lo que prefiera, decisión de la lo van a decidir los ciudadanos y los que participen en la interna peronista. Pero ya el hecho de que haya una compulsa, está bien, el antecedente fue una de Bielsa, pero Rafael contra Rossi, que en su primaria sacaron 20.000 votos más que Hermes Wiener, y en la elección general Wiener le ganó por 200.000 votos a Rafael Bielsa. Pero está esa idea para algunos, la interna propicia potencia electoral. Entonces, pucha, sumaron 35 puntos ellos dos. Y Bonfatti quedó con 30. Y en la elección anterior Miguel quedó 150.000 puntos abajo. ¿150.000? 150.000 votos abajo. Ajá, en las primarias. Entonces digo, las primarias son disputas dentro de un partido, es obvio. ¿Es mejor que no haya primaria? No, bueno, a ver, son criterios, porque no habiendo posibilidad de integrar en una sola lista, la ciudadanía también se involucra cuando hay primaria y otros partidos no tienen primaria. En mi manera de pensar, lo he dicho siempre, en las primarias quedan heridos. Claro, yo preferí siempre tratar de encontrar consenso, porque tal vez eso sea lo más difícil del gobierno, cómo encontrar consenso, ¿no? Bueno. Ahí sonríe Zuckerman, que va solito. Y son tantos ahí, ¿no? Bueno, la próxima a lo mejor con la candidata a vice, si no, hay como un encargo acá, una asistencia de producción, que nos presenten a esta mujer de 31 años. 30 años, 4 años fue concejal en Coronda, 4 años diputada provincial, y ahora el desafío propuesto por la Unión Cívica Radical de ser la vicegobernadora de la provincia. Bueno, muy bien, vamos a charlar con ella. Gracias por venir, Antonio. Gracias a usted. Hasta la próxima. La pausa, cuando volvamos a estar acá, el único candidato del peronismo en la Intendencia de Rosario, el doctor Roberto Zuckerman. Ya venimos.
Bueno, está con nosotros Roberto Zuckerman, candidato a intendente, porque va a pasar el 1,5%, si no se queda acá en el canal, a ver si puede tirar cables, y sin interna. Así es. ¿Es verdad lo que dice Don Fati? ¿Es mejor o peor? No, yo no creo que ni es mejor ni peor. Obviamente que uno hace una campaña distinta, ¿no? Porque Claro. si tiene un rival interno, bueno, quizás hay alguna disputa. En nuestro caso, yo sinceramente lo veo quizás como un premio, ¿no? Es decir, es la consolidación de un proceso. Es decir, esta es mi cuarta elección, fui 2 veces candidato a concejal, 1 vez candidato a intendente, siempre tuve internas, siempre las gané, pero lo que creo es que lo que me están diciendo es, bueno, este es nuestro candidato, no vamos a disputar acá, vamos a acompañar, porque en definitiva, más allá de nuestra lista oficial de concejales, que encabeza Marina Magnani y tiene distintos sectores que la integran, el resto de las listas de concejales también apoyan. van a apoyar. Y después, además de, obviamente, la fórmula gobernador y vice, Perotti y Rodenas, distintas listas de diputados provinciales van a venir a trabajar también conmigo a la ciudad. Quería hacer hincapié en eso, porque hay una foto tuya con Perotti y con Rodenas, y mucha gente se preguntará, si Roberto Zuckerman es el único candidato del peronismo, no va a tardar en aparecer la foto con María Eugenia Bielsa. No lo sé, pregunto. La verdad que no lo sé, digamos, ¿no? Obviamente que yo tengo un gran respeto por los dos candidatos a gobernador, pero bueno, indudablemente hubo un acuerdo de unidad ciudadana, un acuerdo de unidad ciudadana, digamos, con Perotti, y la verdad es que a nosotros no nos tensa ni nos dificulta nada, al contrario, creemos que el armado de Perotti ha sido generoso en cuanto a los distintos sectores del peronismo, y para nosotros eso es importante. Es decir, nosotros entendemos que esa es una lista de unidad. Bien. Es una lista donde todos los sectores están representados. Y obviamente que tampoco la unidad implica que no haya internas. Esta idea de unidad sin internas. No, la unidad también se busca con internas. Bien. Y lo que yo aspiro es que cada uno de los candidatos, en este caso a gobernador, porque vos lo mencionás, analicen sus propuestas, digan qué quieren hacer cuando sean gobernadores. Es decir, la verdad que sería algo que yo no desearía y que creo que nadie desea, que haya un cruce entre los candidatos, personales, ¿no? Sí, se arranquen. Exactamente. Estamos de acuerdo. Ahora, en algún punto hay una desventaja, digo, en temas de campaña, la cuestión mediática, la instalación de determinados temas, que Hapkin va a discutir con Irizar y que Roy va a discutir con Boazo. Todo el mundo sabe, lo reconocen, digo, dentro de la política, que en niveles personales hay 2 pelotones. En uno estás vos, está Hapkin y está Roy, en el comienzo de la campaña, estoy hablando en las encuestas y en ese orden. Sí. Y en otro está Verónica Irizar, Jorge Boazo y después otros candidatos, Juan Monteverde, que no fue a la interna con vos y demás. Ahora, mientras ellos van a estar disputando y haciendo un increyendo, digamos, en su campaña política, vos vas a estar, no digo haciendo la plancha, pero ¿haciendo qué? Yo voy a estar diciéndole a la ciudadanía lo que voy a hacer cuando sea intendente. O sea, mientras ellos estén chicaneándose y viendo cómo le roban un voto a otro. Si querés, sí, chicaneándose también, pero lo que quiero decir es, vos, Roberto Zuckerman, Sí. ¿no va a participar en una interna de esas que está armada? ¿A quién va a ir a votar el día ese de la primaria para intendente de Rosario? Vaya a votar por vos. No, pero si la gente del peronismo, Sí. que ya sabe que es Roberto, que es Zuckerman, Sí. saque 20 puntos o 27 No, puntos. no. Yo sé que no es lo mismo sacar 20 que 27, pero ¿no va a participar en la interna de los socialistas o en la interna del PRO? No, porque nosotros estamos convencidos que el primer efecto lo vamos a generar en la primaria y que lo que nosotros buscamos es ser el candidato más votado de esa primaria. Como vos lo decías recién, en las encuestas hoy puedo estar primero. Bueno, la encuesta que vale es la de la primaria. Y nosotros queremos en esa primaria llenar las urnas de votos y poder demostrar que esto que está en la calle, que es un rum rum, que la gente nos dice que vamos a gobernar en diciembre, bueno, esté plasmado en las urnas. La verdad que no, si fuera por eso, digamos, uno a lo mejor ahora estaría pedaleando por acá abajo en lugar de estar acá, quiero decir. Uno, Yo prefiero acá, ¿eh? No, quiero decir, lo que Ya te lo quiero sé, decir, cuando vos te decís esto de dejás hacer la estar, por plancha, supuesto, no. porque aparte, sinceramente, ¿no? Uno, durante todo el año pasado, por ejemplo, que no era campaña electoral, recorrió incansablemente los barrios, hizo un montón de reuniones. O sea, digo, a lo que voy es que la campaña no es solamente este momento Por donde supuesto. hay Lo que sí una hay tensión también, mayor. y me tenés que reconocer, es que Hapkin e Irizar se van a estar cruzando por el tema de la gestión municipal, cómo debería mejorarse y demás. Roy y Boazo, digo,
se van a dar entre ellos, ¿no? En algún punto, hasta si vos te metés por ahí, va a parecer que tomás partido por alguno de ellos, en las internas de ellos. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, mira, nosotros tenemos un eslogan que es "el futuro es juntos". Nosotros estamos convencidos que hoy hay una gestión que está absolutamente agotada, que tiene 30 años y que, digamos, más allá de que la candidata del oficialismo ayer haya dicho nace una nueva Rosario, digo, es muy complicado lo que está planteando, cómo nace una nueva Rosario después de 30 años el mismo gobierno y ella hacer la continuidad. Yo digo así en reuniones con gente de confianza, digo, no es socialismo, es socialmismo. Es decir, es siempre lo mismo, ¿no? Y ese logo Rosario igual, lamentablemente no es una Rosario inclusiva, es una Rosario que siempre está igual, digamos, ¿no? ¿No es inclusiva Rosario? No, debería ser. ¿Comparado con qué? No. Rosario no, No, es. pregunto eso porque Rosario, yo discrepo con el eslogan, ¿eh? Rosario, yo creo que la Rosario nació hace 30 años, efectivamente, cuando el Tigre Caballero rompe la matriz de presupuesto y dice, muchacho, 1 de cada 3 pesos va a ir a desarrollo social y a salud. Es que lo que pasa es que yo los 30 años de socialismo no lo planteo como una cosa lineal. Bien. Es decir, ha tenido buenos momentos y uno rescata desde Caballero, que para mí fue el mejor intendente que tuvo la ciudad del 83 de esta parte, y rescata cosas del resto que vino después. Lo que digo es que la ciudad está planchada, la ciudad está que no se mueve, que no despega. ¿Cómo se sale de eso? Se sale primero con liderazgo, se sale escuchando a todos y pudiendo tomar lo mejor de cada uno. Entonces, lo que yo tengo para decir es que si hay proyectos buenos de distintos sectores políticos, lo que yo tengo que hacer como intendente es llevarlos adelante. Lo que hace esta gestión es cajonearlos porque vienen de otros y no se les ocurrió a ellos. Lo que hay que hacer es reformar el Estado municipal para que sea mucho más eficiente lo que es. Y no es esto del distrito digital, cuando después la gente quiere cargar la tarjeta Movie y no se carga o no le funciona la plataforma de cuando llega. Digo, lo que estamos hablando es que hay que reformar el Estado municipal y hacerlo eficiente. Te puedo nombrar cuestiones puntuales. En el Instituto del Alimento no están haciendo los controles de los alimentos de la persona que quieren producir alimentos porque no tienen reactivos. Tienen 25 inspectores para recorrer la ciudad de Rosario para ver cómo están la calidad de los alimentos. 25 por una ciudad que tiene 180 kilómetros cuadrados. Digo, eso también es salud pública. Entonces, lo que digo es que vemos que hay una gestión que está agotada y que, y peor, digo, hablando de la otra interna, digo, si esta ciudad la va a conducir, si se baja del colectivo el socialismo y al colectivo se sube Cambiemos, va a arrancar el colectivo y lo va a dar marcha atrás y lo va a chocar. Digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que nosotros tenemos, porque tenemos un equipo, porque trabajamos con las universidades, porque tenemos gente de experiencia en distintos niveles del Estado que ha gobernado, tenemos la posibilidad de despegar nuevamente a Rosario. Pero no Roberto Zuckerman, sino todos los que realmente creemos que esta ciudad tiene que estar en un lugar muchísimo mejor del que está. Y entonces, dice Verónica Irizar, queremos una ciudad más industrial. Si echaron a todas las industrias, si vas a Baigorria, a Pérez, al Parque Industrial de Alvear y tenés parques industriales, tenés a las industrias que estaban en Rosario, echaste a grandes contribuyentes, echaste mano de obra. Entonces digo, no me digas que ahora vas a hacer lo que no hiciste en 30 años. Digo, nosotros tenemos una visión industrialista. Ayer hablábamos con Omar Perotti, ¿no? Que si hay alguien que tiene una visión industrialista y habla de la producción y sabe mucho es Omar. Digo, el parque industrial que está pegado a Rosario está en Avenida Las Palmeras. O sea, no hay nada más simbólico que eso. Avenida Las Palmeras divide Pérez de Rosario. Bueno, está del lado de Pérez, ¿no? En el límite. Digo, no hemos apostado a la industria. Y yo no estoy planteando en pleno centro una chimenea. Estoy diciendo que hay distintos tipos de industrias y muchas que obviamente no contaminan, ¿no? Entonces, a lo que voy es que tenemos acá un puerto. El puerto, digo, ¿qué incidencia tiene la municipalidad en el puerto? Ninguna. Dentro del ENAPRO no tiene peso y el puerto debería ser mucho más de lo que es. Es decir, hay muchísimo para plantear en ese sentido. Sí. Yo creo que van a refutar los candidatos, ¿no? Pero está muy lo bien. Que tiene que decir, ¿qué puede hacer con el puerto? Y hoy por hoy hay una playa, no un amarradero, porque la verdad que el tema es desestructural de la economía, ¿no? Hablo de la posibilidad de exportar, de meterle valor agregado, de hacer lo que en algún momento se podía pensar de Rosario como un puerto de salida, ¿no? Bueno, pero es que tiene que ser un puerto de salida y además porque uno no va a plantear Rosario
sacada de un contexto provincial o nacional. Por es decir, supuesto. nosotros tenemos una idea de país, todo el mundo sabe lo que pensamos, todos saben que defendimos las políticas que llevaron adelante Néstor y Cristina, las políticas históricas también del peronismo, por lo tanto, nosotros no tenemos que explicar quiénes somos o qué ideas tenemos. Lo que decimos es que hay muchísimas cosas por las que ocuparse. La intendenta Fein dice que tenemos el mejor transporte del país. Bueno, digo, cualquiera que ande en la ciudad de Rosario en el transporte público y esté alejado del macrocentro, Sí. sabe lo que es Sí, tal sufrir vez- el transporte público. Tal vez sea mejor que el de otras muchas ciudades, pero no es. Pero efectivamente estamos El de tema, acuerdo. Pablo, es con qué nos comparamos. Sí, sí, el Si muerto nosotros- se ríe el digollado, digamos, digo, el si viejo nosotros, refrán. si nosotros nos vamos a comparar con otras ciudades que yo no iba- tienen yo- la envergadura de estaba Rosario... por pensar que iba a decir Venezuela, no, vos no está en esa, ¿no? No, por Dios. Lo que quiere decir es si nosotros nos vamos a comparar con qué localidad. Digo, Rosario es No, está bien, incomparable. está bien. Ese es el tema. Entonces, como Rosario es incomparable, como nosotros nos criamos y nos hemos creado nosotros mismos, bueno, tenemos que volver a despegar y tenemos que volver a soñar. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que resolver los baches que están en la calle, no lo discuto, y tenemos Está que bien. resolver las cuestiones de la zanja. Ahora, también yo quiero ir a cada barrio y plantearle a los vecinos cuáles son los sueños que ellos tienen para su barrio y qué obras podemos hacer. Bueno, como primera charla está bien por acá. Bueno, Muchísimas gracias por venir, gracias a Roberto. vos. A ustedes les agradecemos. ¿A dónde estamos? Acá. La compañía, el haber estado este rato con nosotros. Se los invitamos para mañana a partir de las 2 de la tarde. Está confirmada la presencia de Roy López Molina, precandidato de Cambiemos, y estamos ahí, si no es mañana es pasado, con la arquitecta María Eugenia Bielsa. La semana que viene queda Perotti, quedan por supuesto la gente de Ciudad Futura, Boazo, Cribaro. La idea es que estén todos. Hasta entonces.